Efectivamente, lo de versus no es contradictorio, no es contraponer Cantabria a Galicia, es hablar de Cantabria y Galicia como dos realidades que van paralelas, como las dos caras de una moneda, por tanto que todo el mundo lo ve así. Y es que Cantabria y Galicia, como vamos a ver, tienen más relaciones de las que quizás podemos imaginar, o al menos de las que yo imaginaba cuando me metí en esto durante este verano. Y lo de ida y vuelta es que muchos han ido o han venido, han vuelto o no han vuelto o no han podido volver. Eso lo vamos a ir viendo, porque algunos sí que querían volver. Padre Carballo siempre deseaba ser enterrado en Santiago, por poner un ejemplo, y no lo consiguió. Si lo consiguió Otero Pedrayo, estuvo, pero se fue. Otros lo van a tener mucho más difícil, es decir, no han vuelto o no van a volver, porque no son solo del pasado, también son del presente. Fíjense que voy a intentar plantear todo como si esto fuera un camino de Santiago. Y es que esto lo es. El Camino de Santiago es un elemento cultural desde la Edad Media realmente importante. Este mapa es de 1648. Fíjense ya en esa época la intrincada red de caminos. El Camino de Santiago, el camino de las estrellas, una utopía, pero una realidad. Las utopías son como las estrellas, inalcanzables, pero a veces nos guían el camino. Y este camino, como digo, es de ida y vuelta. No solo estaba yo pensando en el centro gallego en Santander, también estaba pensando en la Casa de Cantabria en La Coruña, por ejemplo. Quiere decir que el tema es mucho más complejo, lo que pasa es que yo voy a intentar simplificar mucho, porque en una hora no es posible hacer más, o al menos yo no soy capaz. Y esto es realidad, un camino del norte, en este caso, como vemos en la parte superior, que ha ido jalonando de monumentos, de experiencias, de muchas actividades, y que hasta el propio centro gallego lo tiene en su portada superior o en su solapa superior, quizás porque muchos han pensado en volver y han ido dejando, como Peter Pan, aquellas miguitas para poder volver. Como vemos, el Camino de Santiago es algo elemental. Seguro que la mayoría de los presentes, cuando han llegado al hall, han visto al señor Santiago, que preside esta casa, y que es importante. En Galicia, como no, en Cantabria, donde muchísimas iglesias tienen a Santiago por patrón. Y por supuesto también nosotros tenemos una red de caminos que junto con el camino lebaniego llegan a todas las partes. ¿Quién no lo iba a decir? Que llegaban, por ejemplo, hasta la gran iglesia de Miera, por poner un ejemplo, no voy a decir ya Santo Toribio. Y estamos en el centenario de esta casa, centenario que ha planteado, y bien planteado, después de 100 años. 100 años son años, No tenemos nadie de los presentes, aunque algunos aspiremos a ello. Bien, pues se han hecho muchas actividades, y esta casa ha funcionado porque muchos gallegos, muchos asociados, muchas juntas directivas y muchos presidentes, y aquí traigo los que están en una sala adjunta, puestos ahí, luego lo veremos cuando nos vayamos a lo del queso, alguien puede fijarse en una galería de presidentes, ciertamente que son los que ha habido después de la guerra civil, porque no quedan fotos anteriores, pero ahí tenemos algunos desde el año 41, y son los que han mantenido la llama del galleguismo en Cantabria, en Santander y Cantabria. Con sus juntas directivas, aquí he puesto la última, pero podía haber puesto otras muchas más. Como digo, no quiero alargar, quiero ser lo más breve posible. Y durante todo ese tiempo se ha estado pensando en muchas personas de Cantabria, de Galicia y en la cultura de nuestro país. Y por eso se han hecho homenajes en el año 33 ya, el lejano año 1933, a Pereda, por poner un ejemplo, a Menéndez Pelayo, al Marqués de Valdecilla, a Benítez Pidal, a José María de Cosío, a Gumersindo la Verde, a Jesús Carballo, del cual ya he hablado y volveré a hablar, a Gerardo Diego, a Damaso Alonso, a Gamayo Fierros, a Ignacio Aguilera, a Manuel Fraga, a Álvaro Cunqueiro, Camilo José Tela, Rosalía de Castro, Alberto Núñez Feijóo, y un largo rosario
de personajes que han pasado por esta casa y que han sido homenajeados a través de estos 100 años. Por ejemplo, el 25 de julio, fiesta, como es normal en esta casa, Gerardo Diego honró al Centro Gallego y leyó un poema muy interesante, Ángeles de Compostela. Antes era un poema del 29, pero lo leyó aquí, en esta casa, antes de ser impreso después. Se lo voy a leer. También la piedra, si hay estrellas, vuela. Sobre la noche viserada y fría, creced, mellizos lirios de Osalía. Creced, pujad, torres de Compostela. Campo de estrellas vuestra frente anhela, silenciosas maestras de porfía. En mi pecho hay amor, mi fantasía, torres más altas labra, el alma vela. Y ella, tú, aquí, conmigo, aunque no alcanzas con tus dedos mis torres de esperanzas, como yo estas de piedra con los míos. Contempla entre mis torres las estrellas, no estas de otoño, bórralas, aquellas de nuestro agosto, ardiendo en aquellos sueños fríos. Y aquí han pasado, como digo, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Manuel Fraga, nuestro actual presidente de Cantabria y además una persona muy querida de esta casa que hoy no está con nosotros, como es Rafa de la Sierra. Y en el jardín de la Hispanidad, de la biblioteca Menéndez Pelayo, y frente a la casa del polígrafo, allí el Centro Gallego ha dejado sendos monolitos a Menéndez Pelayo. Uno en el 1960, va hace ya 60 años, dedicado a Gumersindo la Verde. Otro en el 69 a Menéndez Pidal. Y aquí los tenemos, el de Gumersindo la Verde que hizo el gran escultor santanderino Manuel Pereda de la Reguera, y el de Menéndez Pidal que hizo Eduardo Rodríguez Osorio, porque por Santander han pasado escultores que nos han dejado su huella. Por ejemplo, además del que acabo de citar de Menéndez Pidal, la obra de Francisco Leiro, que está en la entrada del Palacio de la Magdalena. Por cierto, la última vez que nos vimos fue en el juzgado, porque pretendía que el ayuntamiento pagase una escultura que no la habíamos encargado nosotros, y el juez me dio la razón. Tenemos un San Roque, cerca de la iglesia de San Roque, que a veces pasa desapercibido, y es de Cristino Mayo, otro gallego. O la obra también en el Palacio de la Magdalena, la escultura Atios de Paz Mota, también gallego, de Cambados. Y si nos vamos por la ciudad de Santander o de Torrelavega, nos vamos a encontrar sendos cruceros. Por lo tanto, como digo, hay más huella en Cantabria gallega de la que parece. Y si nos fuéramos a Galicia, nos encontraremos también una huella también más importante de la que suponemos. Y les voy a dar un dato. ¿Alguien podría saber cuántos gallegos nacidos en Galicia, pueden estar en nuestro censo, nuestro último censo de Cantabria? 4.308. Son muchos, ¿eh? Casi un 1%. Y lo que todavía es más sorprendente, ¿sabes cuántos cántabros nacidos en Cantabria están censados en Galicia? 2.763. Creo que esto es realmente importante. Por eso lo de ida y vuelta, a veces sin ida y a veces sin vuelta, también es verdad, ¿eh? Pero todo esto ha jalonado un camino, ese camino de Santiago, que va a ser con ese símbolo que está en la imagen, supongo, el que nos va a guiar hasta el final de esta conferencia, que espero ser lo más breve posible. Bien, pues hay muchos, me he encontrado muchísimos personajes, y no he podido incluir a todos. Tenía que hacer una selección y así voy a ser más prolijo de los que al final, los que están en pie, les va a aparecer. Me he tenido que dejar a personas importantes como Francisco Javier Cornejo y Vallejo, primer comandante general del departamento del Ferrol, a Luis de la Lastra y Cuesta, que nació en Cubas, que fue obispo de Orense y después fue cardenal en Sevilla. Por supuesto, al gallego Ramón Menéndez Pidal, del cual ya he hablado, tan ligado a la Universidad de Santander y homenajeado por este centro, como acabo de decir.
al obispo pontevedrés José López Crespo, que inauguró la iglesia que es la de este centro, la de Santa Lucía, que un antecesor suyo, también gallego, del cual sí voy a hablar, pudo poner en marcha. Jesús Manuel Pardo de Santayana, ya más reciente en nuestros tiempos, gobernador civil de La Coruña. Jesús García Siso, que fue alcalde de Lugo muchos años, gobernador civil de Santander, ya en la época de la transición, o los muchos presidentes que podía haber elegido del centro gallego, y ahora me recuerdo de José Carballeira o de Juan José Fernández Teijeiro, o jugadores conocidos por la mayoría, como Amavisca o Pedro Muniz, que han jugado en el Deportivo de La Coruña en sus buenos tiempos, de ellos y de La Coruña, del Coruña. O el gallego, ya citado hace un momento por el presidente Ángel Pazos Carro, que me va a seguir en esta tribuna, actual rector de la Universidad de Cantabria, que ya me hubiera gustado haberle puesto, pero tenía que elegir, y elegí. Empecé con 13, número primo, seguí con 17, me quedé en 19 porque si no tenía que saltar hasta 23. Y estos son 18, mejor dicho, 18. Perdón, 19 personas que son los que yo voy a hablar hoy de aquí, y ya digo que al menos si son todos los que están, pero evidentemente no están todos los que son. Y empiezo por Fray Antonio de Guevara, hace más de 500 años. Un personaje interesante. Nació en esta casa, donde hoy es un buen hotel. El día 12 de octubre del año 2017 se nos ocurrió a mi mujer y a mí ir a comer allí para decirles qué habían hecho, que justamente ese día, hacía 500 años, había pasado por allí Carlos de Habsburgo, futuro Carlos I de España y V de Alemania. La respuesta es que no le sonaba a nada, lo cual me dejó sorprendido. En estos momentos estoy trabajando sobre el camino de Carlos de Habsburgo por Cantabria, su primer viaje, porque el último tiene mucha relevancia, pero el primero nadie se acuerda de él. Pues efectivamente, Carlos de Habsburgo durmió allí, probó aquellas aguas salinas, las famosas salinas de Bermejo, Cabezón y Treceño, que alguien quizás haya oído hablar. Importante. Y es que era de esa casa, de los Beltrán de Guevara, y como era segundón, iba para la carrera eclesiástica, pero un tío suyo le llevó a la corte y fue paje del príncipe Juan, después de Isabel la Católica, y muerta esta, decidió meterse sacerdote, en concreto franciscano, y además, dentro de los franciscanos, se ocupó rápidamente en responsabilidades importantes, y sobre todo cuando vino el joven rey, le tuvo de su mayor ayudante, su mayor ayuda. Fue su cronista, fue su predicador real, le acompañó en muchos viajes, y en 1528 le nombró obispo de Guadix, y en 1537 de Mondoñedo. Ahora entenderán por qué le he incluido obispo de Mondoñedo, porque en este camino de Santiago hay un triángulo mágico: Santander, Mondoñedo, Santiago. Lo de Mondoñedo, además de las tartas, también tiene una iglesia importante o una catedral importante. Y desde luego fue, además, hizo muchas cosas, un prolífico escritor. Los que hemos estudiado un magisterio recordamos que nuestra escuela se llamaba, en su día, Fray Antonio de Guevara. Ahora solo un aula de la universidad, o la que está en el Paraninfo, tiene su nombre. Y escribió aquello, por ejemplo, del libro áureo del gran emperador, o escribió El menosprecio de Corte y Alamanza, que es uno de los más conocidos. Tanto escribió que en los siglos XVI y XVII sus obras se publicaron más de 600 veces en varios idiomas por toda Europa. Esto nos hace ver quién era este personaje, quién fue este personaje. Y tiene una calle que empezaba donde estaba el famoso Teatro Pereda, se llamaba Calleja del Can antes de esto, ahora se ha prolongado hasta la Plaza de la Leña, pone calle Guevara, la gente no sabe quién es porque en Santander los rótulos deben de llevar el nombre completo y al menos algún adjetivo, escritor, religioso, obispo, lo que quieran, porque si no nos pasa como la antigua calle Rodríguez, que la gente hacía chistes y ahora ya sí pone a Tilano Rodríguez, arquitecto. El segundo es Diego del Barco y de la Cendeja. Nació
nació en La Coruña. Todavía en el lugar donde nació, en la calle Real número 49, hay una placa que recuerda que allí nació este personaje importantísimo de esa época. Toda su familia estuvo en el mundo militar, su padre, sus hermanos y hasta los maridos de sus hermanas. Estudió en el Colegio de Artillería de Segovia, pero le tocó participar muy activamente en la Guerra de la Independencia de 1808. Y estuvo en muchísimas acciones y por su valor, que fue importante, fue ascendiendo peldaños en la carrera militar. Todos los peldaños que podían utilizarse. Participó incluso en la última batalla en la cual echamos a los franceses de España, en San Marcial. Él llegó incluso a perseguirlos hasta el territorio francés. Y aún nos quedaba un reducto de franceses en Santoña y Laredo, y fue él el que le encargaron defenderlo. No fuera a ser que los franceses, después de firmar la paz, se quedasen ahí y nos generasen un segundo Gibraltar. O los ingleses, que detrás andaba el duque de Wellington, del cual no voy a hacer comentarios. Y curiosamente, en estas batallas, en estos asedios, piensen en Santoña, cualquiera escala aquellos muros de los fuertes Napoleón, pues allí fue herido, no muy grave, pero se engangrenó y falleció en Colindres. Está enterrado, y mucha gente lo desconoce, junto al altar de la iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo. Y había pasado muy desapercibido en los siglos siguientes, hasta que hace muy poco se encontró su documentación y se publicó un libro, El Brigadier Diego del Barco. Y en Coruña se le hizo una estatua, la que tienen ahí a la derecha. Y también se le hizo una réplica en Laredo. Creo que incluso algunos de los asistentes del 2014 en la inauguración de esa estatua andan sentados por la sala. Alguno he visto yo. Y en el Restellar, arriba, hay una placa que dice Laredo a don Diego del Barco. El tercero, Manuel Ramón Arias Teijeiro, obispo de Santander, cuando la catedral de Santander era de esta guisa, incluso antes. Ahí tenemos todavía la Plaza del Pescado, la casa que derribamos estando yo en el ayuntamiento hace unos 30 años, y había sido propuesto obispo de Santander por Isabel II. De San Juan de Cabanelas tenía un tío que fue arzobispo, Anselmo Benito Bernardo, Beremundo Arias Teijeiro, y otro tío que era, o que fue, Anselmo Bartolomé, obispo de Cortona y Agrigento, que en aquel tiempo pertenecían a España. España ha tenido, desde Carlos I y V, que he citado antes, el mayor imperio del mundo, donde, como decía Felipe II, no se ponía el sol, y duró 3 siglos hasta que en Trafalgar nos dieron un hachazo. Bien, no voy a hablar mucho de él, pero le diré que el seminario de Corbán fue levantado por él, había sido arrasado por los ingleses, que no habían dejado ningún hierro, ninguna madera, ninguna estatua, ni nada que tuviera de valor. Incluso lo incendiaron, le puso en pie. E inició la carretera que lleva al seminario y a la Virgen del Mar. De hecho, puso en pie, empezó a construir la iglesia de Santa Lucía. En aquel momento solo había en Santander una parroquia. Con él empezó a haber 5 parroquias. Él decía Sisto de Córdoba Ayoña, que fue un sacerdote de Santa Lucía, mucho después, que era obispo santo de acendrada piedad y mucha oración, suave en el hablar, sencillo y afectuoso, inspiraba profundo amor y respeto. Fue el pastor que merecía Santander en aquellos turbulentos días. Pues de Cabanelas a Santander, Santa Lucía, Montecorbán, y murió, se retiró en el año 60, y en el año 63 falleció donde se había retirado, en el santuario de Nuestra Señora de las Caldas, donde está enterrado. Y aquí, en esta misma tribuna, Paulino Laguillo impartió una conferencia sobre los 3 obispos de Cabanelas, y muy poco después el Centro Gallego fue a Las Caldas a celebrar el 150 aniversario
del fallecimiento de él en el año 2013. Como vemos, la historia está a veces muy intrincada y muy correlacionada. Y nos vamos a Concepción Arenal, que nació en Galicia, murió en Galicia, pero era de ascendencia cántabra. Su padre había sido un militar importante, que había hecho la guerra de la independencia, murió joven, su madre con ella se retiró a la casa familiar que tenían en Armaño, y fue una persona realmente importante, porque cuando no se podían las mujeres, fíjense, ayer 25 de noviembre, no podían estudiar en la universidad y tuvo que ir vestida de hombre y disfrazada para estudiar, hizo estudios de Derecho, Sociología, Historia, Filosofía, Idiomas, y además la Universidad de la Vida, que a veces es la más importante. Se había casado con un abogado y un escritor, Fernando García Carrasco, que también la dejó pronto viuda y tuvo que acabar vendiendo las posesiones de Armaño, instalarse en Potes, donde tenía un amigo que era Jesús de Monasterio, y allí empezó a hacer obras de caridad y allí empezó a darse a conocer. Después escribiría cosas de forma incansable, tremendamente incansable. Tiene una bibliografía realmente muy amplia, sobre todo relacionada con las mujeres o con las cárceles, hasta el punto que la nombraron inspectora de Casa de Corrección de Mujeres e inspectora de las cárceles y las prisiones. Estoy hablando de las prisiones del siglo XIX, que no eran como las de hoy. Hoy algunas parecen un hotel de 4 estrellas. Fue una gran adelantada a su tiempo, por eso está aquí. Y además es muy reconocida. Todas las obras que ella tiene son muchas de estas. Y la última es muy reciente, que se sigue escribiendo y rehaciendo libros sobre Concepción Arenal. La última es Concepción Arenal, La caminante y su sombra. Todavía algún periódico hace unos días nos decía que ese libro ha sido premiado como el Premio Nacional de Historia 2019 de nuestra amiga, nuestra personaje importante, Concepción Arenal. Este que tienen al final, de Anna Caballé. Ha salido hace unos pocos días en la prensa. Si hubiera puesto todos los libros de ella, hubiera tapado esta magnífica imagen de Potes que hice el sábado. Y toda España la ha reconocido. El Ferrol, donde nació, La Coruña, Madrid, con un azulejo además en su calle, Concepción Arenal. El colegio de Potes se llama Concepción Arenal. Hubo un sello de correos. Hay una calle Concepción Arenal en Santander también y en muchas otras ciudades. ¿Alguien sabe dónde está la calle Concepción Arenal en Santander? Bueno, me imagino que es porque son temerosos. Es una paralela. Cerca de la calle Alta. Es una paralela a la calle Alta, justamente dando a las vías. Muchas gracias por la fui a fotografiar hace muy poco. Otro personaje es Gumersindo la Verde, que nació a los bordes de esta derruida torre hoy reconstruida de Estrada, aunque muy pronto se fueron sus padres a Asturias. Estudiaría en Oviedo, Madrid, Valladolid y Salamanca, Derecho, Filosofía y Letras. Sería profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Lo decía Menéndez Pelayo, no lo decía él. Decía Menéndez Pelayo que fue su maestro. Fue su maestro. Él se dedicó a estudios literarios y filosóficos, pero hay cosas muy interesantes de la relación de Asturias y Cantabria, porque él entendía que tenían que ir unidas Asturias y Cantabria en muchos aspectos, y tiene algunos libros por ahí magníficos de ese tipo. Estuvo en la Real Academia Española como miembro, incluso hasta fue premiado con una obra en la Real Academia siendo miembro. Escribió bastantes cosas y sobre todo lo que han escrito después de él, desde la vieja Universidad de Santiago hasta las obras más recientes, porque Gumersindo la Verde sigue siendo un personaje de ideas muy actuales. Y a algunos políticos les vendría bien leer algunas cosas que dice sobre Asturias y Cantabria, ahora que estamos en descomposición. Y la Real Academia evidentemente coincidió con Menéndez Pelayo, que es el que dice que es su maestro. Escribió muchísimas revistas, algunas de Cantabria, La Abeja Montañesa, La Tertulia, la revista Cántabra Asturiana, El Eco de Cantabria. Tiene un colegio con su nombre en Outeiro do Rei, muy cerquita de Lugo. O tiene una calle en Santiago de Compostela, o una plaza en Nueva de Llanes, donde se había instalado su familia.
Y vamos por el sexto, más rápido, voy a intentar ir más rápido. Cardenal de Cos, Cabuérnigo. Ya de niño le llevaron a una preceptoría de Segura en Guipúzcoa y destacó por sus dotes intelectuales, acabó estudiando en Corbán, allí le ordenaron sacerdote y fue profesor de Corbán, pero sus ámbitos eran mucho más amplios. Pasó por Oviedo, por Córdoba y en 1886 fue consagrado obispo de Mondoñedo, razón por la cual está aquí. Después sería promovido al arzobispado de Santiago de Cuba, en época complicada en Cuba, y agobiado por la salud y por el brote de independentismo, regresa a España y le destinan a Madrid-Alcalá. Pero más tarde será promovido al arzobispado de Valladolid, hecho cardenal, y participará ya en el cónclave para nombrar al Papa Benedicto XV. Fue académico de la historia y de las bellas artes. Mondoñedo es la referencia que acabo de hacer para este personaje cabuérnigo. Tiene una calle también en Santander, perdón, una plaza. Donde está la calle Cardenal Herrera Oria, hay una plaza a este cardenal de Cos. Y al cardenal que antes cité de Cubas, al de la Lastra, también hay otra placita pequeña. A veces pasan desapercibidas. Y vamos con Pere Galdós, que no sé qué pinta en esta historia. Pero claro, fue tan íntimo amigo de nuestra amiga Pardo Bazán que cualquiera no trae aquí a Pere Galdós, y está tentado de traer a Pardo Bazán, que también anduvo por estos andurriales. Porque claro, él es canario, él estudió en Madrid, su padre quería que fuera militar, pero él lo que quería es el mundo de la literatura. Y es que vivió aquí muchos años. Precisamente en estos momentos se está empezando a celebrar el centenario, y el Ayuntamiento de Santander ha editado un librito, el centenario de su fallecimiento en 1920. Bien, ha escrito muchas cosas y todo el mundo le conoce por los episodios nacionales más conocidos, que son los que menos ha leído la gente. Pero tiene otras cosas, algunas incluso hechas aquí. Era además un hombre muy enamoradizo, no solo de la Pardo Bazán, sino de otras muchas, y hasta de Ruth Morel, que habitaba en Monte, y allí tiene un pequeño monumento. Pero no voy a entrar en estas aventuras ahora. Estuvo en la Academia de la Lengua, un personaje de ideas liberales, y la propia Academia de la Lengua le frenó para que hubiera sido premio Nobel, que además hubiera sido muy merecido. Teníamos también otro antecedente parecido, como fue Concha Espina, que tampoco por España no llegó a ser premio Nobel, que podía haberlo sido. En España somos así, no sé si decir de Quijotes o sanchistas. Bien, pero lo importante que traigo aquí es que fue tan amigo de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán era la Pardo Bazán, que se han encontrado 92 cartas en lo que tenía él, porque ella, en sus documentos, solo apareció una. No sé qué habrá sido con las demás, pero solo ha aparecido una. Y ella, en esas cartas, le decía cosas de este estilo: amigo querido inolvidable, o amigo querido y no digo más, te muerdo un carrillito y te doy muchos besos por ahí, en la frente, en el pelo, en la boca. Le llamaba ratonciño querido, monín, fachiña armado, mi quiño, mi bien, pánfilo de mi corazón, rabio también por echarte encima la vista y los brazos y el cuerpote todo, te aplastaré. Mi bien mono compañerito, cuidado, las relaciones fueron muy complicadas, porque ella además tuvo una aventurilla en una noche con Lázaro Valdiano en Barcelona, y él ya, desde eso él ya quedó un poco tocado, Al final le decía: ven a tomar posesión de estos aposentos escultóricos, aquí está una buitra esperando por su pájaro bobo, por su mochuelo. Ay, no me digan que no es la correspondencia, Bien, pues como digo, el libro este que Santander ha iniciado, la casa magnífica que existía en Reina Victoria, cuando no existía Reina Victoria, perdón, la calle Reina Victoria, y fue destruida, y yo sé que hay muchos santanderinos que les hubiera gustado que ahí se hubiera instalado, porque la finca sigue existiendo, está vacía. Solo hay un letrero, pone San Quintín, en primavera no se ve porque lo tapan las ramas, pero en otoño sí que se puede ver. Habrá hecho el Museo Galdosiano, sobre todo algunas personas que tenían gran interés en ese tema, como Benito Madariaga, por ejemplo. Nos ha dejado muchos restos.
ese azulejo en el camello, parte de su obra, Gloria, ese letrero de San Quintín que les digo, su monumento en el córner de la finca de Mesones, el paseo de Pere Galdós con bastantes letreros todos distintos. No voy a entrar, pero ya saben algunos que tengo una cierta aquiescencia con el tema de los letreros y de las... Hablando de la Pardo Bazán, fue una escritora magnífica, que luego la voy a hablar de ella, pero yo, por ejemplo, he traído dos libros que me encantan mucho. Ya saben algunos que tengo algunas aficiones culinarias, y tiene La cocina española antigua, tiene La cocina española moderna y muchas más obras. Algunas escribió ella, otras las escribió con un personaje curioso de La Coruña, Picadillo, un personaje que, fíjese lo que es la curiosidad, su bisnieto acaba siendo sobrino político mío. Qué casualidad, el azar a veces nos da estas cosas, es curioso. Augusto González de Linares es otro cabuérnigo, profesor de la vieja Universidad de Santiago, catedrático de ideas liberales, apartado de la enseñanza, querido por los alumnos, pero apartado por el régimen de aquellos tiempos. Y además fue uno de los creadores, y no el más importante que hubo cuando se funda, curiosamente, en su casa, la Institución Libre de Enseñanza, y hay una placa en la casa natal que todavía existe en Valle, con Ginés de los Ríos y con otros personajes importantes de la intelectualidad de finales del siglo XIX. Pero él, después de lo de Santiago de Compostela, se dedicó a la biología, a las ciencias naturales, y fue el que creó la estación de biología marina en Santander, que ha pasado por varios edificios y varios lugares, como ven ahí, y que ahora está donde el Museo Marítimo del Cantábrico, y allí todavía se conserva su antiguo y su viejo despacho, y ha sido discutido pero reconocido en su ciudad. Se le hizo una estatua magnífica, estatua que no sé por qué ha tenido muchos lugares, estatua que además la han martillado bastante y ha habido que reconstruirla incluso en tiempos recientes. Conservamos un instituto, el Augusto González Linares, con su nombre. Tenemos un monumento, estatua, al llegar a Cabuérniga, nada más atravesar el Saja, antes de llegar a Sopeña, y está en el panteón de personalidades ilustres. Y tiene una calle de Augusto G. de Linares. También supongo que saben dónde está. Frente a la universidad, cerca de la bajada de Ganda. Nos vamos al Padre Carballo. El Padre Carballo, la cueva del Pendo, de su icono, y como no, el bastón, el famoso, mundialmente famoso bastón de mando. Llegó aquí como director del Colegio de los Salesianos, era un salesiano, pero rápidamente se interesó por los estudios de la espeleología, los estudios de la historia antigua y de la prehistoria, y exploró múltiples cuevas. Se seculariza, se hace sacerdote, está en Osma, sigue investigando tanto en Cantabria como en aquella zona, porque incluso está investigando en Atapuerca, acompaña a los reyes a alguna de las cuevas, porque en esos momentos de su vida era el personaje que más sabía de prehistoria, y fue, como todo el mundo sabe, además de gran escritor, fue el creador del Museo de Prehistoria de Santander, que se instaló en el Instituto Santa Clara en 1926. Algunos deseamos que en 2026, 100 años después, se pueda tener un museo como Dios manda, y estamos pidiendo a gritos todos. Y esperemos además que lleve su nombre, como este centro pidió ya en su día. Personaje, como digo, importante, y personaje además relacionado con todos los eminentes prehistoriadores de su tiempo: Breil, Obermayer, alcalde del Río, Alberto I de Mónaco, y escritor de obras relacionadas con el tema que a él le interesaba: Prehistoria Universal y Especial de España, investigaciones prehistóricas, pero también un
una novela importante, Fida, donde muestra el mundo legendario y mágico de Galicia, desde una perspectiva histórica y religiosa. Ya digo que fue el creador, el gran impulsor de lo que podría ser en el futuro el MUPAC, con grandes obras y todavía en los bajos del Mercado del Este, donde está instalado provisionalmente ese museo, pues ahí está el busto del padre Carballo, de Jesús Carballo. Y muy relacionado con este centro. Aquí le tenemos cuando se le hizo un gran homenaje. Aquí le tenemos a la derecha una foto pequeña, una foto dedicada al centro gallego. Y está enterrado no donde él quería que era Santiago de Compostela, sino en el panteón de personalidades ilustres de Ciego. Y esto, como tiene a veces una carga de subjetividad, pues me he traído a mi personaje aviador, Salvador Elilla, un piloto. Y alguien me dirá, ¿y por qué? Pues también ha hecho el viaje de ida y vuelta, también lo ha hecho. Aunque nació en Castillo, Arnuero, esta es la casa, y el personaje ya de mayor, se fue a La Coruña, se fue de casa un día, encontró una jovencita rubia con uno de esos que venían haciendo teatrillo por las calles, se encandiló y se fue con ella, pero cuando acabó la temporada veraniega, pues se tuvo que ir a Santoña, después a Santander, después a Gijón, haciendo lo que sabía, porque sí era un manitas, sí era un manitas, y casi siempre andaba en los artilugios mecánicos de los de aquella época, de finales del 19. Y acabó en La Coruña, y se casó en La Coruña, y vivió en el barrio de La Gaitera, igual a alguno le suena. Pero en 1904 hay un edicto donde se le anda buscando porque había tenido un problema con armas de fuego que no he podido investigar con detenimiento. Y ahí es donde nos dice cómo se llamaba su esposa, por qué vivió en La Gaitera número 33. ¿Y qué hizo? Pues como muchos otros gallegos, por otras razones, puso tierra por medio y se fue a la Argentina. En aquel tiempo lo hacían muchos gallegos, por otras muchas razones, porque los viajes de ida y vuelta no solo son a Cantabria, son a todas las comunidades y es a todo el mundo. Los gallegos están en 180 países, por no decir en todo el mundo. Creo que incluso cuando Neil Armstrong llegó a la Luna ya se encontró un gallego por allí. Y en Argentina triunfó como trabajador. Empezó a trabajar en los ferrocarriles, empezó a montar un taller de bicicletas que fue un éxito, un taller de motos que fue un éxito, un taller de vehículos ya a motor que fue un éxito, y además participaba en carreras ciclistas de moto y de coche. No se le ponía, y además las ganaba. Se puede decir que era un triunfador. Pero en 2010 Argentina celebraba el centenario, vinieron los aviadores europeos y se fue al mundo de la aviación. Pasó por su casa, empezó en el 1913, aquí le tenemos con Pombo en Santander, y todo fue ganar, también triunfador, porque siguió siendo un triunfador. Aquí tenemos con la Copa Montañesa, que la tiene un sobrino nieto de él en Laredo. Ahí está esta copa que he puesto ahí, sobreimpresionada. Estuvo en Cuba actuando, donde además se encontró con algún gallego también, algún gallego piloto. Hay un gallego muy curioso, pero eso es otra historia. Y fue a ver al Marqués de Valdecilla, al cual le dedicó esta foto, que se encuentra, el original, en la casa del Marqués de Valdecilla de Solares. Fue el primero que hizo publicidad aérea, en 1915. ¿Qué le tenemos haciendo publicidad aérea? Inventó aviones, construyó aviones, y además distintos de los que había habido hasta ese momento. Y ahí le tenemos a Alfonso XIII admirado de su avión. Trabajó en Barcelona, en una fábrica de aviones, por supuesto, y además creó una escuela de aviación. Y además fue el primer piloto que voló de la península a Baleares. Hoy vuelan 26 millones de personas, pero él fue el primero que hizo ese vuelo el 2 de julio de 1916. Por supuesto ganó la Copa del Mediterráneo, por supuesto le dieron la orden de Isabel la Católica, y por supuesto en el propio aeropuerto de San Juan, donde aterrizó, hay un monumento interesante a la memoria de esa gesta. Se casa con esta joven y guapa señorita, que era de Matienzo, salió en las revistas de la época,
el de Lola del Tiempo, pero se llamaba La Unión Ilustrada. Era un personaje que salía en todos los medios de comunicación de España. Yo lo he comparado, posiblemente salía más que Alfonso XIII en aquella época, en todos los de España. Pero el 30 de octubre del 17 quiso volar con un amigo, con Armengol, quiso hacerle un vuelo y allí se estrelló. Y allí acabó su existencia. Dicen que los héroes, para que sean héroes, tienen que morir jóvenes, como les pasa a los pilotos o a los toreros. Santander le ha dedicado un gran monumento, y si uno va a Arnuero, pues se encuentra con estas cosas que hay aquí: un avión que han hecho los internos del Dueso, o un busto que está también en Castillo Arnuero. Y hay calles por Bilbao, hay calles por Palma de Mallorca, hay calles por Barcelona, e incluso por Santander, esa que vemos ahí. Es una calle no rodada, pues es una calle solo de escaleras, pero bueno, es lo que ha quedado. Para que esa calle se le pusiera el nombre, fue la tercera vez que lo decidió la corporación municipal. Nada más morir lo decidió, no se lo hizo, lo hicieron después en otra época, y al final en el 99, 1999, acabaron poniéndole una calle. Se ha escrito mucho de él y se seguirá escribiendo, no tengo la menor duda. Yo mismo hice ese libro de Salvador Hedilla que antes citaba al presidente. Yo, Ramón Otero Pedrayo, también, otro gallego, que vino aquí, orensano, estudia Derecho y Filosofía y Letras, acaba siendo profesor del Instituto Santa Clara, aquí conoce a su esposa, con la que se casa, pero se va otra vez a Galicia. Eso sí que es un viaje de ida y vuelta, y además volvió acompañado. Y fue un personaje importante como político, como escritor, y además fue posiblemente uno de los mayores impulsores del galleguismo en el siglo XX. Aquí tenemos su boda. Escribió mucho, casi todo ello en gallego, y son obras importantes, ya digo, de la base de lo que pudo ser el galleguismo del siglo XX y el del siglo XXI, aunque quizás nos hemos, en estos momentos se ha exacerbado demasiado esa idea del galleguismo. En Orense tiene la Casa Museo de Trasalba y la Fundación Otero Pedrayo en su propia casa, está como él estaba, incluso todavía está la toga puesta en la percha. Tiene un instituto con su nombre, monumentos, y ha sido también académico numerario de la Academia Gallega, de la Real Academia Española de la Lengua, de la de Historia, premio Mars, presidente del Seminario de Estudio Gallego, cronista de Orense, muy querido en tierras gallegas, y ha dado conferencias, incluido en este centro. Y entramos al número 12, y vamos deprisa. Emilio Otero del Val, le recuerdan todavía muchos miembros de este centro gallego, desde que nació allá por Antas de Ulla, en Lugo, y ahí le tenemos con una banda, porque siempre estuvo con una banda, en aquella época, en Melide, hasta la que tenemos aquí abajo a la izquierda, que me ha dejado su propia hija, cuando con la banda municipal de la Policía Armada tocó en la Plaza de Toros de Ampuero. ¿Digo bien? Bien, nació en Lugo, también era otro de los de ida y vuelta, pero cuando vino a este centro gallego, se encontró a una persona en el pueblo de Inglaterra que además cantaba muy bien, y la tomó por esposa, o se esposaron. Ahora eso de tomar por esposa suena mal, suena mal. Fue un miembro importante de esta casa, 25 años, y este centro en esa época tuvo un gran esplendor. Y el coro Airiños da Terra, yo lo recuerdo cuando estudiaba en los años 60, pues sonaba muchísimo, porque tampoco había una gran cantidad coral en esta ciudad, y además este coro era realmente bueno, reconocido y admirado. Y además adquirió esta casa, y está demostrado con esta foto, con el dinero contante y sonante, como se ve perfectamente. 16 de mayo de 1960. Casa en propiedad que siguen estando aquí los gallegos, gozando y disfrutando todos los que somos miembros del centro o amigos del centro. Y en esa época hubo mucha actividad social. Antes lo habíamos visto ya con lo de Gerardo Diego. Lo podemos ver cuando le hicieron montañés honorario del Ateneo de Santander, cuando vino aquí el señor Fraga, cuando se descubrió un busto que está ahí, que no se han llevado. ¿Y saben por qué? Pues cuando lo fuimos a fotografiar, hace poco, casi no podía yo con él. Así que me lo van a llevar, en una recepción con el rey Juan Carlos I. Y mire esta foto, que es la misma de antes, porque
Emilio Otero del Val dejó una gran bonomía allí por donde pasó y gran recuerdo en la gente. Todavía los de Melide, que es una de las bandas donde actuó, le hicieron un homenaje muchos años más tarde, es decir, hace muy poquito. Allí estuvieron sus dos hijos que hoy nos acompañan, recibiendo ese homenaje a su padre. No lo habían olvidado.